Ahora vamos con Cuba, y más particularmente con una reunión que se dio en el Parlamento Europeo el 16 y 17 de noviembre últimos, donde un tribunal juzgó las leyes extraterritoriales y en particular el bloqueo que Estados Unidos le aplica a Cuba. Les recuerdo que es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad y que limita extremadamente a Cuba de poder comprar lo necesario para que su población sobreviva, porque la intención de Estados Unidos es que la población cubana se rinda por hambre y que se levante contra sus gobernantes. Escuchemos a Pascual Serrano, un periodista español, que nos va a contar cuál fue su ponencia durante este gran foro en el Parlamento Europeo en Bruselas. Adelante, Pascual. Vivimos tiempos en los que el poder necesita la complicidad de la opinión pública, o al menos de su silencio o resignación. En el caso que nos ocupa, Estados Unidos debe lograr un alto grado de consenso en la ciudadanía para poder justificar sus medidas extraterritoriales y, por tanto, ilegales sobre la isla de Cuba. Debe insistir constantemente en sus afirmaciones, aunque sean falsas, y laminar el discurso disidente para impedir que se desvelen sus mentiras. Y para ello cuenta con una herramienta fundamental: los medios de comunicación. En derecho penal se entiende como cooperador necesario aquel que, sin ser autor de un delito, coopera en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado el mismo. Por tanto, si desde el poder se comete un delito, por ejemplo, bloquear a un país para impedir que desarrolle sus relaciones comerciales con el resto del mundo, comparta su cultura, su ciencia, o pueda acceder a los mismos recursos que el resto del mundo, es lógico deducir que los medios de comunicación que le permiten convencer o manipular a la opinión pública para que se rebelen contra esa injusticia se convierten en cooperadores necesarios. Según este derecho penal, el cooperador necesario no realiza la acción típica del acto que supone el delito y, por tanto, no es estrictamente su autor, pero interviene de manera fundamental hasta tal punto que sin él no podría haberse cometido el delito. Nos queda, por tanto, definir cuáles son las actuaciones, las intervenciones de los medios de comunicación que los convierten en cooperadores necesarios del delito de bloqueo contra el pueblo de Cuba. Con sus intervenciones, estos medios de comunicación consiguen implantar en las mentes de las audiencias las argucias de Estados Unidos para justificar el bloqueo contra Cuba y dotarlo, mediante el engaño y la desinformación, de consenso y legitimidad social. Pasemos a detallar esas acciones. 1. Silenciar los crímenes de bloqueo, es decir, no contar a los ciudadanos los daños que provoca el bloqueo en el pueblo cubano. 2. Difundir falsedades de Estados Unidos para justificar el bloqueo. Por ejemplo, difundir el discurso estadounidense de que Cuba apoya el terrorismo. Primero en África, cuando la historia demostró que luchaba contra el apartheid. Después en América Latina, cuando ahora se reconoce que luchaba contra los dictadores apoyados por Estados Unidos. Sustentar la acusación de violación de derechos humanos, de la existencia de presos políticos, represión o persecución de la libertad de expresión. Basta comparar el currículum de derechos y libertades de los países amigos de Estados Unidos, como Arabia Saudí, Marruecos o Israel, o los propios Estados Unidos, para comprobar que existe más ausencia de derechos, existencia de presos y represión en cualquiera de esos países que en Cuba. Sostener la falsedad de que no hay elecciones en Cuba es otra, o que el Partido Comunista nombra a los diputados a dedo, otra falsedad, o insistir en la falsedad también sobre la fortuna de alguno de sus líderes, por ejemplo, de Fidel Castro. Tercero, mantener un goteo de noticias que responsabiliza al gobierno cubano de muchos de los problemas que son consecuencia del bloqueo. Incluso cualquier problema que pueda haber en Cuba se dice es culpa de su revolución y una muestra del fracaso del socialismo. Es curioso que cuando hay una eficacia, una huelga general o una revuelta en los países capitalistas, nunca aplican el mismo criterio para decir que es un fracaso del capitalismo. Cuarto, impedir que se escuche la voz del gobierno cubano y del pueblo cubano. Todos los días y a todas horas en Cuba se levantan voces de ciudadanos que sufren y denuncian el bloqueo. Falta de medicinas, falta de tecnología informática o automotriz, falta de material educativo. Quinto, silenciar la voz de los grupos de solidaridad con el pueblo cubano y de quienes denuncian el bloqueo. Sin ir más lejos, en este tribunal se estará realizando la cooperación necesaria en la medida en que con toda seguridad será silenciado por los medios de comunicación. Sexto, ocultar toda la historia de agresión de los gobiernos estadounidenses contra Cuba, es decir, encubrir el suficiente contexto y antecedentes a la opinión pública para comprender las dificultades a las que durante décadas
ha debido enfrentarse Cuba y su revolución, intentos de invasión, atentados con bombas, agresiones químicas y biológicas. Séptimo, negar los logros de la revolución cubana, con el objetivo de impedir que pueda ser ejemplo para otros pueblos. Este es un delito del que es víctima no solo Cuba, sino todos los pueblos del mundo, que no pueden acceder ni disfrutar de esos avances. Avances como sus diferentes vacunas contra el COVID, otros medicamentos y tratamientos de otras enfermedades, por ejemplo el cáncer de pulmón, avances culturales en asuntos como música o cine, que son silenciados u ocultados para la humanidad. Todo lo anterior, y termino, son ejemplos que muestran la premeditación, la alevosía y el concierto para delinquir entre el gobierno de Estados Unidos, sus aliados occidentales y las grandes corporaciones mediáticas. Estas últimas atentando no solo contra el derecho del pueblo cubano a vivir sin bloqueo, sino también contra el derecho de los ciudadanos de fuera de Cuba a recibir información veraz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.